Narrador. ¿Sientes que tu vida se ha convertido en una serie de puertas de hierro? Intentas. Ruegas. Te arrodillas en la noche. Y el universo responde con un silencio pesado. Un silencio que no es paz, sino una negación rotunda. El teléfono no suena. La oportunidad se desvanece justo cuando la tienes en la mano. La sanación se retrasa sin explicación médica. Cada plan se desmorona en el último segundo. Cada paso que das es una resistencia. El camino que ayer parecía claro, hoy está bloqueado por una niebla espesa y fría. Sientes el agotamiento en el alma. Sientes que no hay fuerza para seguir intentando. La fe se convierte en un músculo dolorido, fatigado por el esfuerzo inútil de empujar. Pareciera que una mano invisible ha pintado un muro frente a ti y no hay llave que lo pueda derribar. Una pared de desesperación. Un peso sobre tu pecho que te asfixia con la ansiedad. Una sensación de haber sido olvidado en la fila de la gracia, como si tu nombre hubiera sido tachado del libro de las bendiciones. Esta sensación no es imaginación. Es una señal de que algo vital debe cambiar, no afuera, sino dentro de la cámara más profunda de tu corazón. Respira. Detente. Escucha el silencio. Si has llegado hasta aquí, no es por accidente. Es porque ese mismo Dios, que parece haber cerrado tu camino, te está llamando a una intimidad más profunda. Tu alma se siente abandonada, pero tu espíritu está a punto de recibir una revelación que lo cambiará todo. Esta es la verdad radical que los místicos han guardado por siglos. Dios abre los caminos que Él cerró para enseñarte a mirar hacia arriba. El bloqueo que experimentas no es un castigo, sino una protección radical. Es una mano amorosa que te detiene justo antes de que tomes una decisión que, aunque parezca correcta ahora, te conduciría al desastre, o, peor aún, a un destino menor al que Él ha preparado para ti. El camino que tú ves está cerrado, sí, pero el camino que Él ve para ti, ese, está reservado para una gracia mayor. Esta frustración, esta resistencia, es la última lección antes de la gran apertura. Es la prueba de que tu antiguo modo de actuar no funciona. El muro es la evidencia de que tu fuerza humana ha llegado a su límite y que ahora es el tiempo de que la fuerza divina tome el control. Permanece. No te impacientes por el muro. Agradece el muro. Sin él, no habrías parado de correr en la dirección equivocada. El camino cerrado es tu salvación de la mediocridad. Es la mano de Dios preservando tu energía para la batalla correcta, en el tiempo correcto. El muro es tu invitación a la quietud. Dios te habla incluso cuando no lo sientes. Esta es la fe en su estado más puro. No cuando las luces están encendidas, sino cuando la oscuridad te obliga a buscar la fuente de luz en tu interior. La fe que se activa en el silencio forzoso es la fe que mueve montañas y que disuelve muros de hierro. Cada día en que el camino permanece cerrado es un día que Él está usando para perfeccionar el plan. Imagina una orquesta que espera en el silencio. El silencio no es la ausencia de música, es la tensión acumulada justo antes del fortísimo. Tú estás en ese silencio. Tú estás en esa tensión. Prepárate para el fortísimo de tu vida. Respira. La verdadera oración para abrir los caminos no es la que pide, Señor, abre mi camino. Es la que declara, Señor, cierro mi voluntad para que tu camino sea el único camino. Es la oración de la rendición, que es la única oración que Dios responde al instante. Dios abre los caminos que Él cerró para enseñarte a mirar hacia arriba. Él te enseña la dependencia, que es la única forma de verdadera libertad. Él te enseña que no hay nada más seguro que estar completamente a merced de su amor y su sabiduría. Escucha el silencio. Detente en el umbral de este muro.
Tu ángel está esperando tu permiso. Tu permiso no es la fuerza, sino la rendición total y alegre. Permanece. El miedo te dice que estás perdiendo el tiempo. La fe te asegura que estás ganando tiempo para la gloria. El muro no es un final, es una escala. Esta escala te pide que subas, no con los pies, sino con la intención de soltar la carga de tu propia voluntad. El camino se cierra para que puedas entender que la verdadera fluidez no es ausencia de problemas, sino la presencia constante de Dios en cada paso. Piensa en los profetas. Todos ellos fueron conducidos al desierto o a la cueva, el desierto, el camino cerrado. Son el laboratorio de la santidad. Es ahí donde se purifican tus motivaciones. ¿Buscas a Dios por lo que te puede dar, el camino abierto, o por lo que Él es, tu paz inmutable? Dios te habla incluso cuando no lo sientes. Él te dice, no temas la inmovilidad. Yo soy el que mueve el tiempo y el espacio. Cuando tú te detienes, yo me muevo con toda mi fuerza. El miedo te dice, si pierdes esta oportunidad, nunca vendrá otra. La fe te susurra, la oportunidad que Dios tiene reservada para ti es tan grande que no cabe en tu agenda actual. El muro es un seguro de vida contra tu propia miopía. Es la demostración de que tu visión es demasiado pequeña para el plan que se está cocinando en el cielo. Respira. La oración para abrir caminos no se trata de pedir más, sino de necesitar menos para ser feliz. Si tu felicidad depende de que esa puerta se abra, entonces has hecho de la puerta un ídolo. Dios cierra la puerta para destruir el ídolo y recordarte que solo Él es tu fuente de plenitud. Tu camino está cerrado, pero tu corazón está abierto a una nueva lección. Una lección de paciencia, una lección de abandono, una lección de total dependencia. Esta dependencia es la libertad absoluta. No tienes nada que perder si todo lo tienes en sus manos. Escucha el silencio. El muro es el comienzo de la mayor aventura de tu fe. Es el momento en que dejas de ser un creyente de las luces encendidas y te conviertes en un buscador de la luz oculta. El buscador de la luz oculta siempre es recompensado con un tesoro superior. Acepta este muro. Bésalo. Es el lugar donde Dios te ha citado. Es el altar de tu rendición. Y en ese altar, el pacto se sella. Tu voluntad se rinde, y su voluntad se hace manifiesta. Permanece. No te canses. No te rindas al desánimo. El desánimo es el arma del enemigo para hacerte creer que la inmovilidad es el fracaso. La inmovilidad es la preparación para el milagro. Estás a punto de recibir la fuerza para mover el muro, no con tu mano, sino con la autoridad de la fe rendida. Dios abre los caminos que Él cerró para enseñarte a mirar hacia arriba. Narrador. Hemos convertido la fe en una fórmula mágica. Si rezas lo suficiente, la puerta se abre. Pero los grandes místicos de la Iglesia nos enseñaron que un camino cerrado es, de hecho, la primera señal de una gracia mayor en camino. Los caminos cerrados son la pedagogía divina. Son la única forma en que el alma aprende a soltar la prisión de la autovoluntad. El hombre quiere rapidez y visibilidad. Dios quiere profundidad y ceguera confiada. La puerta se cierra para que la fe pueda madurar. Pocos lo entendieron tan profundamente como Santa Teresa de Jesús, la doctora del silencio. Su sabiduría no proviene de la teología académica, sino de la experiencia cruda del muro. En su vida, Teresa no se encontró con pequeños obstáculos. Se encontró con muros de ladrillo y fuego, calumnias, traiciones, el rechazo de la propia Iglesia, la incomprensión de sus superiores. Cada vez que intentaba fundar un nuevo convento, el camino se cerraba violentamente. Ella lo llamaba el laberinto del desierto o la noche oscura de la obra. Ella no veía la mano de Dios
solo en los éxitos. La veía, con aún más claridad, en las resistencias. Pero en lugar de gritarle a Dios por las puertas que cerraba, ella hizo algo radical. Usó esos muros como escaleras. Ella no oraba para que la pared desapareciera. Ella se sentaba ante la pared y decía: no me pregunto por qué me sucede esto. Me pregunto para qué Dios necesita que yo me quede quieta aquí, en esta celda, frente a este muro. Ella entendió que la inmovilidad forzosa era la oportunidad para la movilidad interior. La sabiduría de Teresa es la clave que hoy te entrego. Dios abre los caminos que Él cerró para enseñarte a mirar hacia arriba. Ella no oraba para cambiar las circunstancias. Ella oraba para cambiar su mirada. Ella no buscaba una puerta de salida, sino una puerta de entrada. La entrada a su castillo interior, donde residía la verdad inmutable. Si ella encontraba la paz dentro, el laberinto de fuera se disolvería. O, mejor aún, perdería todo su poder sobre su alma. Ella sabía que la verdadera batalla no estaba en Roma, ni en los tribunales, sino en su alma. El enemigo quiere el alma. Los muros externos son una distracción para que te olvides de la defensa del castillo interior. Escucha el silencio. Permanece. Tu camino se cierra afuera para que puedas ver el camino que se abre dentro de ti. La falta de fluidez en tu vida es el llamado más fuerte que Dios puede hacerte para que dejes de correr y te sientes con Él. Los cerraduras exteriores son el seguro de que tu próximo paso será dado bajo la dirección y el tiempo de la divina providencia. No te frustres. Agradece ese camino cerrado. Es tu protección contra tu propia impaciencia. Teresa de Ávila, nuestra maestra, comprendió que la ansiedad es la antítesis de la fe. La ansiedad es la falta de confianza en el kairos de Dios. Cada vez que sentía que su proyecto se derrumbaba, la Inquisición vigilaba, el dinero se agotaba, los permisos eran negados, ella no se desesperaba. Ella tomaba la inmovilidad forzada como una señal de que no era el momento. Su vida fue una serie de caminos cerrados que se convirtieron en milagrosas autopistas, solo cuando ella se rindió completamente al timing de Dios. Ella nos enseña que la obediencia al silencio es la forma más poderosa de activismo espiritual. La fe no se mide por cuánto clamas, sino por cuán pacíficamente esperas. Piensa en esto. Si un camino se cierra, a menudo es porque te está pidiendo que adquieras una virtud o un conocimiento que será esencial para el próximo, más grande, camino. La pausa no es un vacío, es una incubadora de tu siguiente nivel de fe. Dios abre los caminos que Él cerró para enseñarte a mirar hacia arriba. El muro no está para detenerte. El muro está para prepararte. Si el camino se abriera ahora, entrarías con la mentalidad de ayer. La prisa, el apego, el miedo. Pero la nueva puerta requiere un ser más humilde, más paciente y con una confianza más profunda. Abre tu mano. La mano de Teresa estaba a menudo ocupada escribiendo, pero su alma estaba siempre en reposo. Ella podía escribir en medio del caos, porque había aprendido a habitar el centro de su alma, donde el ruido del mundo no penetra. Si sientes que Dios te ha olvidado, recuerda esta verdad de los místicos. Dios te habla incluso cuando no lo sientes. El sentimiento es engañoso e inestable. La fe es certeza. Cuando el camino está cerrado, tu ángel de la guarda está en su momento de máxima actividad. Él está vigilando, protegiendo, redirigiendo el tráfico celestial para que, cuando la puerta se abra, el camino sea seguro, limpio y conduzca directamente a tu plenitud. No estás solo en este laberinto. Estás siendo guiado a través de él por el silencio. Escucha el silencio. El bloqueo es un velo.
Es un telón que se baja, no porque la obra haya terminado, sino porque el acto final y glorioso está a punto de comenzar. Y ese acto requiere una preparación, una concentración y una fe que solo se obtienen al pie del muro. Permanece. Recuerda siempre la lección del desierto. En el desierto no hay distracciones. En el desierto solo hay lo esencial. Tú y la voz de Dios. Tu camino está cerrado para llevarte a tu desierto personal, donde serás nutrido, fortalecido y preparado para la tierra prometida. Dios abre los caminos que Él cerró para enseñarte a mirar hacia arriba. Esta es la verdad innegociable. Abrázala, ríndete a ella, y el camino, el verdadero camino, comenzará a manifestarse. El camino no se abrirá por tu esfuerzo, sino por tu rendición. La Santa de Ávila no solo experimentó el laberinto externo, sino el laberinto interno. Hubo épocas en que la sequedad de su alma era un camino cerrado. Sentía que la oración no fluía. Sentía que el cielo estaba vacío. Si tus caminos están cerrados ahora, puedes identificarte con esa sensación de aridez espiritual. Ella nos enseñó que la aridez no es la ausencia de Dios, sino el entrenamiento de la voluntad. Dios retira el consuelo sensible para ver si tú lo amas por lo que Él es, no por la dulce sensación que te da la oración. Tu camino está cerrado para que dejes de buscar el consuelo y empieces a buscar la certeza. Escucha el silencio. La historia de la fundación de San José en Ávila es el testimonio perfecto de un camino cerrado y abierto por la fe. Cada paso fue una batalla legal, política y económica. Parecía que todas las autoridades humanas conspiraban contra ella. La gente le decía: «Teresa, estás loca. Ríndete. Ese camino está cerrado por el mismo Dios para probar tu obediencia». Pero ella no confundió la voz de la prudencia humana con la voz de Dios. Ella se sentó en la quietud y le preguntó a su Señor. Y la respuesta no fue: «Pelea más fuerte». La respuesta fue: «Confía en mí. Yo haré la obra. Tú solo permanece en mi voluntad». Cuando Teresa se dio cuenta de que la fuerza no abriría el camino, sino la súplica abandonada, todo cambió. Ella soltó el control del resultado. Ella dejó de pedir su convento y empezó a pedir la voluntad de Dios. En ese momento de rendición radical, la puerta se abrió. Los permisos llegaron. Los benefactores aparecieron de la nada. El milagro se manifestó. Permanece. Tu camino se cerró porque Él quiere que tú seas como Teresa, un alma que opera con la lógica de la cruz, donde el fracaso aparente es la victoria más grande. La cruz es el camino cerrado por excelencia, pero la cruz es la que abre el camino de la resurrección. El muro te obliga a la humildad. El orgullo siempre cree que hay otra estrategia, otro contacto, otra técnica. La humildad dice: «Hice todo lo que pude y fracasé. Ahora te entrego el problema». Esa es la oración que derrite los muros. Abre tu mano. La verdad es que el camino se cierra para proteger la pureza de tu intención. Si el camino se abriera fácilmente, te llenarías de orgullo. Yo lo logré. Yo lo merezco. Pero con el camino cerrado, cuando se abre, solo puedes decir: «Él lo hizo. Suya es la gloria». El muro asegura que la gloria sea solo suya. Dios abre los caminos que Él cerró para enseñarte a mirar hacia arriba. Esta lección de la Santa Doctora no es antigua, es atemporal. Cada bloqueo que experimentas es un llamado a vaciarte de tu fuerza para ser llenado con su poder. La llave para abrir la puerta no es la fuerza, sino la levedad del alma rendida. Escucha el silencio. El bloqueo es un acto de poda. Así como el viñador poda la vid para que dé más fruto, Dios poda tu vida, cerrando caminos que son fértiles, pero que podrían distraerte del fruto principal. Él no te está quitando algo. Él está reservando tu energía para la cosecha
que te convertirá en una leyenda de la fe. Permanece. Tú no estás esperando un milagro. Tú ya eres parte del milagro. Tu paciencia, tu quietud, tu fe en medio del muro, eso es el milagro. El camino se abrirá, no como una concesión, sino como una consecuencia natural de tu total y absoluta rendición. Ríndete con alegría. El camino reservado te está esperando. Narrador. Ahora, llevaremos la lección de Teresa de Ávila a tu alma. Si el camino sigue cerrado, la respuesta no está en el mapa, sino en el espejo. ¿Por qué tu camino está bloqueado? La respuesta es que el muro que ves no es externo. El camino cerrado es, metafóricamente, un reflejo de tu alma aferrada a un deseo de control que no le corresponde. Tu ángel no puede despejar tu camino porque tú estás bloqueando su permiso. Los caminos cerrados son la forma en que Dios te muestra dónde está tu verdadera atadura. No estás atado a la circunstancia, estás atado a tu propio plan de acción. Analicemos los 3 bloqueos internos que impiden que los caminos se abran. Estos no son castigos, son resistencias activas de tu ego a la lógica y la voluntad de Dios. Son las cadenas que tú has forjado con tu propia impaciencia y miedo. Bloqueo. 1. La prisa imprudente. El control del tiempo personal. Narrador. Tú quieres que el camino se abra ahora. Estás operando bajo tu tiempo, el tiempo cronológico ilimitado, no bajo el kairos, el tiempo divino y perfecto. Tu prisa no es fe, es ansiedad disfrazada de celo. Crees que si no lo logras hoy, se perderá para siempre. Pero para Dios, el tiempo es una herramienta, no una limitación. Él no tiene prisa. Y tu prisa lo ofende, porque implica que crees que Él es incapaz de orquestar el momento perfecto. Estás dudando de su omnisciencia. Tu ángel de la guarda está listo para actuar, pero el momento que tú eliges es inmaduro o te conduciría a una trampa. Podrías ganar la batalla, pero perder la guerra de tu alma. Podrías ganar el trabajo, pero perder tu paz o tu familia. Por eso Él detiene la máquina con un alto misericordioso. Cuando te apresuras, Dios se detiene. Él cierra la puerta para protegerte de un camino que, de haber estado abierto en tu tiempo, te habría destruido o te habría dado menos de lo que mereces. La puerta se cierra con un propósito de amor absoluto. Escucha el silencio. La prisa te ciega. Te hace ver la paciencia como una debilidad o una pasividad. Pero la paciencia es la virtud de los reyes espirituales. Es el reconocimiento de que hay un poder superior trabajando en una escala de tiempo que excede tu calendario de 24 horas. La puerta cerrada no es una negación. Es una pausa sagrada. Es una pausa obligatoria que te dice, no es el momento, sigue formándote, sigue orando. El plan está en marcha, pero la escena no está lista, y tú tampoco lo estás. Tu ángel te lo está susurrando. Detente, mírame, no temas el descanso forzoso. El miedo te dice que si no te mueves, te estancarás. La fe te dice que si te detienes y oras, Dios moverá el mundo por ti. La resistencia mental a esta pausa es el cemento con el que se construye la prisión del estancamiento. La única forma de desmontar este muro mental es a través de la aceptación radical de su kairos. Acepta que, en este momento, esto es lo mejor para ti. Esta pausa, este desvío, este camino cerrado. La resistencia consume tu energía. La aceptación la multiplica. Dios abre los caminos que Él cerró para enseñarte a mirar hacia arriba. Bloqueo 2. El apego. El control del resultado específico. Narrador. El segundo bloqueo es el apego feroz. Estás tan atado al resultado exacto que deseas. Ese trabajo específico, esa persona, esa sanación específica, que has limitado la capacidad de Dios para darte algo infinitamente mejor. Te aferras a la llave de un destino mediocre, impidiendo que Él te entregue la llave maestra
de un destino glorioso. Tu apego es tu ídolo. Es la forma en que tu ego le dice a Dios: lo sé mejor que tú. Sé exactamente cómo debe ser mi bendición. Y Dios no puede abrir tu camino si ese camino conduce a la adoración de tu propia voluntad. Él debe destruir el ídolo antes de darte la bendición. Abre tu mano. La frustración que sientes ante el camino cerrado es directamente proporcional a tu apego al resultado que esperas. El camino se cierra porque Dios te está diciendo: suelta la cuerda del deseo. Yo te doy las alas de la gracia. El apego te obliga a ver solo una solución posible, y esa es la tuya. La confianza te permite ver un horizonte ilimitado de posibilidades que superan tu imaginación. Si ese camino que se cerró hubiera sido el correcto en el plan divino, no se habría cerrado. Las bendiciones de Dios no tienen fecha de caducidad. Si algo se evapora, es porque no era eterno, y si no era eterno, no era su voluntad en plenitud. El muro es un acto de redirección. Te está forzando a reevaluar tu oración. ¿Estás rezando para conseguir algo o estás rezando para conseguir la voluntad de Dios? La oración que abre los caminos es la que busca la voluntad divina, incluso si esa voluntad parece ser un camino cerrado y doloroso. Dios abre los caminos que Él cerró para enseñarte a mirar hacia arriba. El desapego no es indiferencia. Es la confianza de un niño que suelta la mano de su padre, sabiendo que el padre lo atrapará en un abrazo más fuerte y lo llevará a un lugar mejor. Santa Teresa nos dice que el alma que se desapega de todo es el alma que ha encontrado la verdadera libertad. Ella renunció a los lujos, a los honores, a la seguridad mundana, y a cambio recibió la visión mística del castillo interior. Tu camino cerrado es tu invitación personal a ese castillo. Bloqueo 3. El miedo a la visión. El control del desconocido y el dolor. Narrador. El tercer y más sutil bloqueo es el miedo a la visión. El miedo te convence de que lo desconocido es peligroso, pero para Dios, lo desconocido es oportunidad radical. El camino se cierra porque el próximo camino es tan grande que tu corazón aún no está preparado para la inmensidad de la gracia que viene. El miedo te hace desconfiar de tu protector. El miedo es la voz del pasado, susurrándote que los errores y los dolores se repetirán. La fe es la voz de Dios, gritándote que la gracia es nueva cada mañana y que su poder es mayor que cualquier recuerdo de trauma. El muro está ahí para que te detengas y mires hacia arriba, no con ojos de pánico, sino con la visión de la fe. Permanece. El miedo te paraliza, te obliga a quedarte en el estancamiento, por miedo a lo que está del otro lado del muro, por miedo al nuevo dolor. Pero si el camino se abre por la fe, no tendrás que preocuparte por lo desconocido, porque lo desconocido será su presencia. Santa Teresa nos enseñó que la única forma de caminar es con la certeza de que no me voy a caer si me he puesto en las manos de Dios. La fe no te garantiza la ausencia de tormenta, sino la certeza de que tu capitán es el dueño del mar. El camino cerrado es tu oportunidad para la reparación interior. Es el momento en que Dios te da tiempo para curar las heridas de la incredulidad, para sanar el miedo a la abundancia, para sanar la desconfianza en su poder. Escucha el silencio. La fe no te exige que comprendas la ruta, solo te exige que des el siguiente paso en el silencio, confiando en que tu ángel te sostendrá, incluso si el suelo bajo tus pies es invisible. Tu camino está cerrado porque el cielo está rediseñando la etapa. Dios abre los caminos que Él cerró para enseñarte a mirar hacia arriba. Las 3 llaves, la anatomía de la rendición, fértil, narrador. La solución a estos 3 bloqueos es la entrega de 3 llaves a tu ángel de la guarda, que es el ministro de la providencia. Estas llaves no son magia, son actos de soberanía espiritual
sobre tu propia voluntad. Llave 1. La humildad. Contra la prisa. Es la clave para vencer el bloqueo de la prisa. La humildad no es debilidad, es la comprensión de la verdadera fuente de poder. La humildad dice: hice mi parte, ahora dejo que Dios haga la suya, a su tiempo. Es reconocer que tu plan es solo un boceto, y que el maestro tiene el plano completo. Llave 2. La confianza absoluta contra el apego. Es la clave para vencer el bloqueo del apego. Es el salto de fe que te pide que confíes sin evidencias. La confianza absoluta es la que libera a tu ángel. Le da el permiso para actuar. Mientras dudas, el ángel está atado por tu falta de fe. Tu confianza es su espada. Abre tu mano y declara: no es lo que yo quiero, sino lo que tú sabes que necesito. Llave 3. La quietud. Contra el miedo. Es la clave para vencer el bloqueo del miedo. Es el silencio fértil. Es el momento en que tu alma, al dejar de luchar contra el muro, se vuelve un espejo que puede reflejar la voluntad de Dios. En el ruido, Dios susurra. En la quietud, grita su plan y su paz. El miedo se disuelve cuando te das cuenta de que la quietud es el lugar más seguro del universo, porque es el lugar de la presencia. Dios abre los caminos que Él cerró para enseñarte a mirar hacia arriba. La alquimia del muro. Transformando el obstáculo narrador. El camino cerrado es tu oportunidad para la alquimia espiritual. El metal de tu frustración se transforma en el oro de la paciencia. Cuando te desprendes de la prisa, adquieres la virtud de la paciencia, que es la capacidad de ver el futuro con la calma del presente. La prisa te ciega. La paciencia te otorga una visión profética. Cuando te desprendes del apego, adquieres la virtud de la libertad, que te permite aceptar cualquier resultado sin que tu paz se vea afectada. Esto es lo que aterra al enemigo. Él te ataca con la pérdida. Tú le respondes con la alegría de la indiferencia santa. Cuando te desprendes del miedo, adquieres la virtud de la fortaleza, que no es la capacidad de luchar, sino la capacidad de descansar en la batalla. El muro ya no te asusta. Es solo una escenografía temporal en la gran obra de tu vida. Escucha el silencio. Tu ángel te sostiene. Él es el mensajero que trae el plan. Pero tú debes estar en quietud para poder leer el pergamino. El papel del ángel es abrir la puerta. Tu papel es estar listo para entrar sin dudar ni mirar atrás. El camino cerrado no es un castigo, sino la sala de espera de un milagro mucho mayor. Ríndete a este misterio. Ríndete a esta gracia. El error de la fuerza bruta. La ilusión del control narrador. El mayor error de tu vida espiritual es intentar abrir los caminos con la fuerza bruta de tu voluntad. La fuerza bruta es inútil frente a un decreto celestial. La fuerza bruta en la fe es intentar romper la puerta con súplicas agresivas, con ayunos desesperados o con promesas condicionadas a la respuesta de Dios. Es la ilusión de que Él, el creador del universo, puede ser coaccionado. Santa Teresa nos advierte contra esta oración ruidosa. Ella sabía que Dios no reside en el huracán de la ansiedad, sino en el susurro suave del alma rendida. El clamor de tu ansiedad no llega al cielo como una oración. Llega como ruido estático que distorsiona la escucha. Respira. La oración que abre caminos no es una demanda, es una entrega. Es un susurro de confianza que dice: mi Señor, no sé qué es lo que necesito, pero sé que tú sí lo sabes. Cuando aplicas la fuerza bruta a un camino cerrado, lo único que haces es reforzar el muro. Te agotas, te frustras y culpas a Dios por la fatiga que tú mismo has generado al ir en contra de su corriente. Dios abre los caminos que Él cerró para enseñarte a mirar hacia arriba. El muro es un ejercicio de autoridad delegada. Dios te ha delegado una autoridad, la autoridad de la paz, y te muestra que esa autoridad no se activa con la lucha,
sino con el abandono confiado. Abandona la necesidad de entender, y el entendimiento llegará como un relámpago, en el momento que Él determine. La anatomía de la oración que abre. 3 actos de entrega. Narrador. La oración maestra para abrir caminos cerrados no es una fórmula de palabras. Es un acto de voluntad dividido en 3 movimientos internos. Primer acto. El desprendimiento radical. Este es el acto de la humildad y el desapego. Te pones delante de Dios o de tu imagen de Santa Teresa y declaras con total honestidad: no lo quiero, si no es tu voluntad. Estoy dispuesto a que este camino permanezca cerrado, si eso es lo que me acerca más a ti. Esto debe ser real. No es una frase religiosa, es una renuncia. Renuncias a la propiedad de tu futuro. Renuncias a la autoría de tu éxito. Le dices a Dios: Señor, estoy dispuesto a ser pobre, a ser desconocido, a esperar el tiempo que sea necesario, si eso significa que tu voluntad se cumpla en mí. Este acto libera una energía inmensa, porque rompe el contrato que tenías con tu ego. Tu alma se expande, abre tu mano. Y en ese momento, el camino comienza a vibrar, no afuera, sino en la certeza interna. Segundo acto. La oración contrato de certeza. Este es el acto de la confianza y la posesión. Una vez que has soltado tu voluntad, debes establecer el nuevo dominio. Proclamas con absoluta certeza: mi tiempo es tuyo, mi camino es tuyo, por lo tanto, no puedo fallar. Este no es un ruego, es una declaración de hecho. Estás reclamando tu herencia en el reino. Estás diciendo: ya que mi camino es tuyo y mi tiempo es el tuyo, mi victoria es inevitable. Esto te saca de la posición de víctima y te pone en la posición de co-creador bajo la guía divina. El miedo no puede coexistir con esta certeza. Tercer acto. El silencio fértil y la espera. Este es el acto de la quietud y el testimonio. Después de la declaración, debes callar. No te levantes inmediatamente a revisar tu teléfono o a buscar una nueva estrategia. Escucha el silencio. La verdadera oración no termina cuando tú terminas de hablar. Termina cuando Dios comienza a responder. La respuesta no vendrá en palabras audibles, sino en una luz de certeza en tu corazón, en un cambio de perspectiva sobre el muro, o en una paz repentina sobre el asunto. Permanece. La paz es el criterio de que el camino ya ha comenzado a abrirse en el cielo, incluso si la manifestación tarda. Dios abre los caminos que Él cerró para enseñarte a mirar hacia arriba. Narrador. Hemos pasado del muro invisible a las 3 llaves de la rendición. Hemos comprendido que el camino cerrado es la pedagogía divina para enseñarnos la única vía de la verdadera libertad: la entrega. Ahora es el momento de ver la acción de la divina providencia. Los caminos se abren, no por la fuerza del deseo humano, sino por la sutileza de la entrega total. Los milagros no son la violación de las leyes divinas, son la activación de leyes superiores que desconocemos y que solo se rigen por la fe. Esta parte es el corazón que late. Aquí veremos 3 historias profundas de almas que estaban al pie del muro, desesperadas y exhaustas, y que encontraron el acto de la fe radical que abrió la puerta. Esto no es ficción. Esto es el realismo místico de la vida con Dios, donde la rendición es la táctica más poderosa. Dios abre los caminos que Él cerró para enseñarte a mirar hacia arriba. Testimonio. 1. El camino al desierto, la llave de la humildad. Narrador. Esta es la historia de Javier, un hombre que tenía su identidad atada, no solo a su trabajo, sino al concepto de éxito que la sociedad le había impuesto. Javier tenía un puesto de alto prestigio. Para él, su camino estaba claro: ascender, ganar, construir su reino personal de éxito y acumulación. Pero hace 2 años, ese camino se cerró de la noche a la mañana.
Fue despedido en una reestructuración brutal y pública. El muro que se levantó frente a él no era de ladrillo. Era el muro del deshonor y la vergüenza existencial. Su desesperación era la resistencia a la humildad. Él no le pedía a Dios un camino, le exigía a Dios su viejo camino de vuelta. Su oración era una demanda, un ultimátum, no una súplica confiada. Javier pasó 6 meses aplicando a trabajos idénticos, usando la fuerza bruta. Se encontró con 300 caminos cerrados, rechazo, silencio. La puerta se mantenía firmemente sellada. Cada mañana se levantaba con la ansiedad del bloqueo de la prisa. Cada noche se acostaba con la amargura del bloqueo del apego. Su alma estaba en guerra contra su propia realidad. Un día, mientras estaba sentado frente a la computadora, a punto de enviar una postulación más, se encontró con una frase de Santa Teresa que le quemó el alma. Sea lo que fuere, que sea en humildad y no en vanidad. El camino del alma es la humildad. Esa frase lo golpeó como una revelación. Su lucha no era por su familia o por el pan, era por su vanidad. Estaba luchando por el título, no por la tarea. Estaba apegado al brillo, no al propósito. Escucha el silencio. Javier hizo el acto de desprendimiento radical. Se arrodilló, tomó su currículum, símbolo de su viejo camino y su ego, y lo puso sobre la mesa. Y por primera vez, no rezó por un trabajo. Rezo por la humildad. Rezo por la verdad. Señor, susurró, con lágrimas de rendición. Me rindo. No quiero este camino si no es tu voluntad. Estoy dispuesto a limpiar pisos si me das tu paz. Quita mi orgullo. Hazme nada, para que tú seas todo. La llave de mi estatus es tuya. Sácala de mi mano y úsala para abrir tu puerta. En ese momento de entrega total, la atmósfera de la habitación cambió. La ansiedad se disolvió en un calor tranquilo y absoluto. Fue como si una cerradura interna se hubiera abierto. El camino exterior aún estaba cerrado, pero el camino interior se había despejado de toda resistencia. La llave de la humildad había activado la gracia. La fe se había convertido en certeza. Al día siguiente, Javier no buscó en su campo de alta gerencia. Se acordó de su antigua pasión, olvidada por años de ambición. La jardinería social. Vio un anuncio de una pequeña fundación que necesitaba un administrador y gestor de proyectos, aunque pagaban la 10ª parte. La diferencia era que el trabajo requería usar sus manos, ensuciarse, servir a los olvidados. Él aplicó, no con orgullo, sino con gozo humilde. ¿Y el camino, que había estado cerrado por 600 horas de ansiedad, se abrió en 20 minutos? La fundación lo contrató al instante. Javier descubrió que Dios había cerrado el camino del oro para abrirle el camino del gozo y la utilidad. El camino cerrado era el del éxito humano. El camino abierto era el del destino divino y auténtico. Dios abre los caminos que Él cerró para enseñarte a mirar hacia arriba. El muro fue la protección contra una vida que no le pertenecía. Testimonio 2. El nudo en la familia. La llave de la confianza absoluta. Narrador. Esta es la historia de Elena, cuya puerta cerrada no era económica ni profesional, sino emocional y espiritual. Un nudo familiar de 10 años con su hermana. Un muro de rencor, orgullo y malentendidos que parecía inamovible. Ella había intentado todo: mediación, cartas, regalos, silencios incómodos. Cada intento se estrellaba contra el muro de la resistencia de ambas. Elena estaba estancada. Su bloqueo emocional era el bloqueo del apego. Estaba apegada a la idea de que la reconciliación debía venir de su hermana, el resultado, y debía suceder exactamente como ella lo había diseñado: el control. Su oración era una lista de requisitos para que su hermana cambiara. Ella oraba por la conversión de la otra, no por la rendición propia. Abre tu mano. Una noche, Elena estaba agotada de la lucha. El dolor del corazón era insoportable.
Leyó un pasaje de Santa Teresa sobre la entrega de la voluntad en los afectos humanos. Ella se dio cuenta de que su verdadero apego era el control sobre el corazón de su hermana y sobre el desenlace del conflicto. Estaba exigiendo justicia en lugar de implorar gracia. Hizo el segundo acto de entrega, la oración contrato de certeza. Tomó una vela, puso una foto de su hermana junto a un crucifijo. No pidió que el camino se abriera, ni que el nudo se deshiciera. Entregó su voluntad. Ella rezó: Señor, te entrego este resultado. Te entrego a mi hermana y mi dolor. Mi deseo de justicia es tuyo. Mi camino es tuyo. Hágase tu voluntad, no mi deseo de tener la razón. Si el camino de la reconciliación es que yo deba esperar 10 años más en silencio, acepto en paz. Confío en que la mejor voluntad, aunque me duela y me humille, ya está en marcha. Que mi paz no dependa de su respuesta, sino de tu presencia. En ese momento de confianza absoluta, sintió un inmenso vacío, no de dolor, sino de paz y ligereza. Soltó el nudo de su alma. Se fue a dormir sin expectativas, por primera vez en 10 años. A la mañana siguiente, no recibió una llamada de su hermana. Recibió algo más profundo, una certeza inquebrantable. La certeza de que el camino ya estaba abierto en el plano espiritual y que solo era cuestión de tiempo para que se manifestara en el plano físico. Esa tarde, su hermana, sin saber absolutamente nada del acto de entrega de Elena, le envió un mensaje de texto simple, después de 10 años de silencio. Estuve pensando en ti hoy. Es un día difícil. No era una disculpa. Era una grieta en el muro por donde pasó el rayo de la gracia. Elena, liberada de su apego al resultado y al pasado, respondió no con reproches, sino con una sola frase de amor y verdad. Yo también. Y te he entregado a Dios cada día. Te quiero. El nudo se deshizo en el transcurso de una semana de mensajes tranquilos y, finalmente, una conversación telefónica. El camino se abrió no por el esfuerzo humano, sino por la autoridad de la confianza total. La entrega del control del resultado fue la llave maestra que desbloqueó el corazón de ambas. Dios abre los caminos que Él cerró para enseñarte a mirar hacia arriba. El camino se cerró para que aprendiera que su amor es incondicional y no necesita garantías humanas. Testimonio 3. La señal de la pluma. La llave de la quietud. Narrador. El tercer testimonio es el de Marcos, un joven artista, escritor y visionario, cuya vida se había detenido por el bloqueo del miedo y la prisa. Tenía el talento, la visión, el manuscrito casi terminado, pero vivía en el pánico a lo desconocido. Estaba paralizado, incapaz de lanzar su proyecto, temiendo el fracaso, el juicio y la crítica. Marcos sentía que el camino de su creatividad estaba herméticamente cerrado. Él oraba, pero su oración estaba llena de ruido mental. ¿Y si fracaso? ¿Y si me critican? ¿Y si no es el momento correcto? Debo tener una señal perfecta para moverme. Su miedo era un generador de ruido constante que impedía escuchar el sutil susurro de la divina voluntad. Escucha el silencio. Un día, se encontró con una enseñanza de la fe que decía que la respuesta de Dios a menudo llega en el sueño o en el silencio profundo, no en el clamor. Marcos decidió practicar la llave de la quietud. Hizo el tercer acto, el silencio fértil y la espera. Se sentó frente a una pared en blanco, sin música, sin teléfono, solo él. Su primera hora fue un infierno de ruido mental, de ansiedad y de la prisa por terminar la meditación. Él luchaba contra su miedo, contra su prisa. Pero luego recordó la lección. La quietud no es la ausencia de ruido, sino la elección de no escucharlo. No podía detener el pensamiento, pero podía detener la reacción al pensamiento.
cerró los ojos y simplemente se dijo: permanece. No busques la respuesta. Permite que la respuesta te encuentre a ti. Estoy quieto, mi Señor. Háblame en este silencio. Después de 2 horas, entró en un estado de profunda paz, donde el tiempo parecía disolverse. En ese estado de quietud perfecta, tuvo una visión interior muy vívida y personal. Vio a una mujer de luz escribiendo con una pluma de oro sobre pergamino, y la mujer le sonreía con una paz infinita. La pluma simbolizaba la escritura de su destino, la sonrisa, la bendición. Era una señal de que el camino estaba claro y ya había sido escrito. Permanece. No era un camino nuevo. Era la confirmación del camino que ya tenía en su corazón. Su ángel le había entregado la certeza en el silencio. A la mañana siguiente, Marcos no sintió pánico. Sintió una autoridad tranquila, que no provenía de su ego. Abrió su computadora y lanzó su proyecto en 2 horas, sin revisar, sin dudar. El miedo no se había ido completamente, pero ahora era un susurro insignificante frente al rugido de la certeza que había encontrado en el silencio. El camino se abrió porque Marcos dejó de buscar pruebas externas y encontró la paz interior. La paz fue la llave. La paz fue el milagro. Dios abre los caminos que Él cerró para enseñarte a mirar hacia arriba. El bloqueo forzó el silencio, y el silencio reveló la visión. El vínculo místico. El secreto de la entrega y los muros. Narrador. Cada una de estas historias nos revela el secreto de la oración que abre caminos. El camino cerrado es la invitación a la entrega de una de las 3 llaves. Tu camino no se abrirá hasta que identifiques tu bloqueo dominante y entregues la llave correspondiente con total sinceridad. El camino profesional estaba cerrado para Javier, hasta que entregó la llave de la humildad, el control del ego. El camino familiar estaba cerrado para Elena, hasta que entregó la llave de la confianza absoluta, el control del resultado. El camino creativo estaba cerrado para Marcos, hasta que entregó la llave de la quietud, el control sobre el miedo y la prisa. Tu camino no se abrirá hasta que identifiques tu bloqueo dominante y entregues la llave correspondiente. Dios te habla incluso cuando no lo sientes. Él te está dando una pausa para que hagas este diagnóstico espiritual. No desperdicies este tiempo en lamentaciones. Úsalo para practicar la rendición radical. Respira. La oración de entrega es la única que tiene el poder de reescribir tu destino, porque al entregar tu voluntad, activas la omnipotencia de la voluntad divina en tu favor. Y frente a la voluntad divina, ningún muro, ninguna puerta de hierro, ninguna circunstancia adversa puede permanecer en pie. Tu camino está cerrado, sí, pero tu libertad está a punto de manifestarse. La libertad es el camino abierto. El camino cerrado es simplemente la sala de espera de un milagro mucho más grande. Dios abre los caminos que Él cerró para enseñarte a mirar hacia arriba. El muro, más que una obstrucción, es un filtro de bendiciones. Bloquea las bendiciones de la segunda categoría, las que te harían daño o te distraerían, para reservarte las bendiciones de la primera categoría, las que te santificarán y te llevarán a tu destino. El camino se cierra para proteger la pureza de tu intención. Si la puerta se abriera ahora, entrarías con la intención del ego, la prisa y la vanidad. La espera garantiza que entrarás con la intención del servicio, la humildad y el gozo auténtico. Abre tu mano. La entrega es el antídoto al agotamiento. Deja de empujar. Deja que la gracia te empuje. La fuerza de Dios no se activa en el esfuerzo, sino en la aceptación. Piensa en los 3 milagros del muro cerrado. El milagro de la redirección. Dios te desvía de un peligro que no podías ver. El milagro de la purificación. Dios usa el silencio para quemar el orgullo y el apego. El milagro de la intimidad.
Dios te obliga a sentarte con Él para que lo conozcas más allá de sus regalos. Este es el secreto de la oración que abre caminos. No es una oración de petición, sino una oración de transformación. Cambia el por favor. Dame esto, por el por favor. Transfórmame para recibir tu voluntad. El camino se abrirá, la sanación llegará, la oportunidad se manifestará, pero será en el momento perfecto, con la persona correcta y con la intención correcta en tu corazón. El muro es tu maestro. Permanece. No permitas que el desánimo te robe el milagro que está a punto de nacer. El desánimo es la prueba de que el enemigo sabe que estás cerca de la liberación. Sigue en el silencio. Sigue en la quietud. Sigue en la certeza. Dios abre los caminos que Él cerró para enseñarte a mirar hacia arriba. Narrador. Hemos llegado al umbral de la revelación final. Hemos entendido que el camino cerrado no es una negación, sino una protección radical y una invitación a la intimidad. El muro es una escala. La llave para abrir la puerta no es la fuerza, sino la rendición total. Ahora, debemos traducir la sabiduría mística de Santa Teresa en una oración-acción concreta, en una disciplina práctica para tu alma. La oración maestra para abrir caminos cerrados no es una fórmula vocal, es un proceso trinitario del alma que transforma tu voluntad y alinea tu ser con la omnipotencia divina. La maestra de Ávila nos enseñó que Dios no busca nuestras palabras, sino nuestra determinación. La oración maestra es el acto de determinar tu alma a no conformarse con nada menos que la voluntad perfecta de Dios. Dios abre los caminos que Él cerró para enseñarte a mirar hacia arriba. La fundación de la oración maestra. El desmantelamiento del ego narrador. Antes de dar el primer paso, debes entender el propósito de la oración maestra. Su objetivo no es conseguir el resultado que deseas, sino desmantelar el ego que te impide recibir un resultado superior. Tu ego, que opera con la prisa, el apego y el miedo, es el verdadero constructor del muro. La oración maestra es el ariete espiritual que demuele esa construcción interna. Al demoler la resistencia interior, el muro exterior se disuelve por falta de apoyo. Respira. La oración maestra se realiza en 3 pasos irreversibles. 3 actos de fe que, una vez comprometidos, liberan a tu ángel de la guarda para que ejecute el plan divino. Cada paso es un acto de soberanía sobre uno de los 3 bloqueos que hemos estudiado. Escucha el silencio. Paso 1. La purificación del deseo. El acto de la humildad. Narrador. Este es el primer y más difícil paso, la llave contra el bloqueo del apego. La purificación del deseo es la renuncia a la propiedad de tu futuro. Es el acto de quemar el mapa antiguo, la agenda personal que tú creaste. La oración-acción. Te pones delante de Dios y con un gesto físico sueltas el deseo. Abre tu mano y declara en voz alta, sin ambigüedad: Señor, quemo mi agenda. Destruyo el plan que yo creé. Renuncio a mi deseo de este resultado. Si este resultado me aleja 1 centímetro de tu voluntad perfecta, estoy dispuesto a ser humillado, a ser despojado, a esperar 10 años, si eso significa que tu voluntad se cumpla en mi vida. Que este camino permanezca cerrado, si no es el tuyo. La disciplina teresiana. Este acto debe ser una determinación inquebrantable del alma. Santa Teresa nos enseñó que la humildad no es un sentimiento de bajeza, sino el conocimiento profundo de nuestra verdad y de la verdad de Dios. La verdad es que tu plan es imperfecto. Su plan es omnipotente. Al declararte humilde, te conectas a la única fuente de poder ilimitado. El vínculo espiritual. Cuando purificas tu deseo, le quitas al enemigo su arma principal, el punto de ataque. El enemigo te ataca a través de tu apego. Cuando sueltas el apego, eres espiritualmente invisible para el ataque. El muro ya no tiene sentido.
se convierte en un obstáculo sin propósito, y por ley espiritual, debe desvanecerse. La pregunta de la humildad. Pregúntate, si este camino no se abre, ¿aún así puedo dar gracias y vivir en paz? Si la respuesta es no, tu deseo aún no está purificado. El camino se cerrará hasta que puedas responder sí. La purificación del deseo te permite ser feliz antes de que la puerta se abra. Esa felicidad desapegada es el verdadero activador del milagro. Permanece. No te canses. El acto de soltar debe ser repetido cada vez que el apego intente volver. La repetición de este acto de humildad es la cincelada divina que forma tu carácter. Paso 2. La firma del contrato, el acto de la confianza. Narrador. Este es el segundo paso, la llave contra el bloqueo del miedo. Una vez que has purificado tu deseo, paso 1. Debes llenar el vacío con una certeza radical. El miedo se alimenta de la incertidumbre, la certeza mística lo ahoga. La oración acción. No pides un resultado, sino que declaras un hecho basado en el poder de la providencia. Te pones de pie, físicamente o en tu alma, y proclamas, con la autoridad de un hijo del reino: mi destino es inmodificable, porque está en manos del amo del tiempo. Mi camino es tuyo. Mi tiempo es el tuyo. Por lo tanto, no puedo fallar. No hay error, solo desvío divino. Ya no estoy en la posición de pedir, sino en la posición de recibir. No hay nada más seguro para mí que este camino cerrado. Gracias por la espera, porque me asegura la gracia mayor. La disciplina teresiana. Teresa nos enseñó que la confianza es el único lenguaje que Dios escucha con absoluta atención. La confianza no es optimismo ciego, es la determinación lógica de que, si Dios es amor y omnipotencia, Él debe tener el plan perfecto. La duda es ilógica. La certeza es la única razón válida. El vínculo espiritual. Al firmar este contrato de certeza, le das a tu ángel un mandato de poder. Le dices: no necesito ver la ruta. Solo necesito que me lleves al destino que el Padre eligió. Este acto transforma el muro de un obstáculo a un monumento a la paciencia de Dios en tu vida. Dejas de ver el muro con terror y comienzas a verlo con la gratitud de quien sabe que fue protegido. La pregunta de la confianza. Pregúntate: si Dios me dijera, ese camino que quieres está lleno de dolor que no mereces, ¿podría yo responder: gracias por el desvío? La fe es esa respuesta inmediata y alegre. Dios abre los caminos que Él cerró para enseñarte a mirar hacia arriba. La certeza es la luz que disuelve las sombras del miedo. Paso 3. El abrazo del vacío. El acto de la quietud. Narrador. Este es el tercer y crucial paso, la llave contra el bloqueo de la prisa. Después de la purificación y la certeza, la única acción que queda es la inacción perfecta. El abrazo del vacío es transformar la inmovilidad forzosa en quietud fértil. La oración-acción. Te sientas o te arrodillas. No hablas. No pides. Simplemente permaneces en el centro de tu alma, en el vacío que has creado al soltar el apego y el miedo. Escucha el silencio. Me siento en la inmovilidad. Esta quietud es mi obediencia. Mi única tarea es la espera sin expectativa. La respuesta no vendrá a través de mi ruido. Vendrá a través de tu paz. Me convierto en un espejo limpio para reflejar tu voluntad. Estoy listo, Señor, para la orden. Pero hasta entonces, permanece. La disciplina teresiana. Santa Teresa llamaba a esto la oración de quietud, donde el alma reposa en la presencia. Ella sabía que el alma, cuando está quieta, se convierte en un canal de revelación. El ruido mental, la prisa, es el barro que enturbia el agua del alma. El silencio fértil permite que ese barro se asiente, y el alma se vuelve transparente, reflejando el plan divino. El vínculo espiritual. El abrazo del vacío es el tiempo de la cosecha.
La puerta cerrada no es un impedimento, sino la sala de incubación de tu milagro. En ese silencio, Dios no solo está abriendo el camino, está preparándote para ser la persona que debe atravesarlo. Estás adquiriendo la autoridad y la gracia para manejar la bendición que viene, sin que te destruya. La pregunta de la quietud. Pregúntate, ¿puedo sentarme sin hacer nada y sentir que estoy haciendo el trabajo más importante de mi vida? Si la quietud te parece una pérdida de tiempo, aún no has abrazado el vacío. La oración maestra exige que reconozcas que la inacción con Dios es la acción más poderosa. Dios te habla incluso cuando no lo sientes. Él te habla en el descanso, la fórmula de la apertura, la consecuencia inevitable. Narrador. Cuando has completado estos 3 pasos, la humildad, soltar el plan, la confianza, declarar la certeza, y la quietud, esperar en paz. La apertura del camino no es un milagro fortuito, es una consecuencia inevitable de una ley superior. Has quitado los 3 bloqueos que estabas poniendo entre la gracia y tú. Abre tu mano. La mano que has abierto ya no está vacía. Ahora está llena de la única cosa que puede activar el cielo, tu voluntad rendida. Y esa voluntad rendida tiene más poder que todas las fuerzas del mundo. El camino cerrado era tu ejercicio de entrenamiento. Ahora, el entrenamiento ha terminado. Respira. La puerta se abrirá en el momento exacto, con la precisión de un reloj celestial. Y lo que verás al otro lado no será solo lo que pediste, sino una realidad expandida que excede por mucho tu imaginación original. Porque entrarás a ese camino, no como el ego asustado que eras, sino como el alma transformada que ahora has llegado a ser. Permanece. No te levantes de tu lugar de oración hasta que sientas el tercer fruto del silencio, la paz inconfundible. Esa paz es la señal de tu ángel de que la obra ha sido completada en el cielo. El camino en la tierra ya está abierto. Solo es cuestión de tiempo. Dios abre los caminos que Él cerró para enseñarte a mirar hacia arriba. El camino se abre cuando dejas de medir el tiempo con tu reloj y comienzas a sentir el tiempo con su corazón. La prisa es el insulto al kairos. La quietud es el himno a la perfección del tiempo. Cuando te quedas quieto, le dices al universo: confío en el maestro de la orquesta. No necesito saber cuándo tocará el fortísimo, solo necesito estar listo. La bendición que se retrasa no está negada. Está multiplicada en la espera. La espera es el fertilizante de tu alma. Tu camino estaba cerrado porque la bendición que viene requiere un receptor de alta capacidad. Tu ego era un receptor pequeño, incapaz de manejar la inmensidad de la gracia. La oración maestra, humildad, plastan confianza, plas quietud, es el proceso de expansión de tu alma. Te hace más grande, más fuerte, más humilde y más capaz de recibir sin que el regalo te destruya. Escucha el silencio. El bloqueo te enseña el secreto de la autoridad. La autoridad no es mandar, es obedecer la paz. Si la acción te quita la paz, no es la acción de Dios. Si la inacción te da la paz, esa es la voluntad de Dios, incluso si el mundo te llama perezoso. La paz es la única brújula que funciona en el desierto. La oración maestra te da esa brújula. Permanece. La Santa de Ávila nos sonríe. Ella te dice: hija, el camino más rápido es el camino de la entrega. La oración no es para que Dios te escuche mejor, es para que tú lo escuches mejor a Él. El camino está abierto, solo tenías que inclinar tu cabeza y escuchar su dirección. Dios abre los caminos que Él cerró para enseñarte a mirar hacia arriba. Narrador. Hemos viajado desde la desesperación ante el muro invisible hasta la revelación de la oración maestra. Hemos entendido que el camino cerrado no es una negación,
sino una protección radical y una invitación a la intimidad. El muro es una escala. La llave para abrir la puerta no es la fuerza, sino la rendición total. Ahora, en este momento final, te invito a una catarsis espiritual. Es el momento de dejar ir el peso del pasado, la frustración de la espera y la ansiedad por el futuro. Es el momento de abrazar la verdad de tu existencia. Tú nunca estuviste perdido. Simplemente estabas en el camino reservado. El camino se cerró, pero el camino reservado se abrió en el silencio. Dios abre los caminos que Él cerró para enseñarte a mirar hacia arriba. La última entrega. La renuncia al resentimiento narrador. La catarsis final requiere la última y más profunda entrega. La renuncia al resentimiento. Resentimiento contra la vida, contra las personas que parecieron cerrarte la puerta, e incluso el resentimiento sutil y peligroso contra Dios por la demora. El resentimiento es la última cadena que te ata al muro. Es el ancla que impide que el barco de tu alma avance. Es la energía estancada que bloquea el flujo del milagro. La puerta se abrió, pero el resentimiento te impedirá entrar con el corazón ligero. Escucha el silencio. El camino se cerró, y en ese proceso sentiste dolor, frustración y una profunda sensación de injusticia. Pero ese dolor no fue infligido por Dios. Fue el dolor de tu ego rompiéndose y resistiéndose a la verdad superior. Ahora, debes perdonar ese proceso. Perdona la espera. Perdona la confusión. Perdona la fatiga de la lucha inútil. Perdona a tu antigua versión por haberse negado a soltar el control. Abre tu mano y libera el puño cerrado de la queja. En este momento de bendición y catarsis, te invito a soltar la queja. La queja es el ruido que opaca el agradecimiento. Tu camino se abrió, no como tú querías, sino como Él quería. Y el camino de Él siempre es el camino de la perfección de tu carácter, la perfección de tu fe. Respira. Siente la ligereza de dejar ir. Ya no tienes que luchar por probar tu valía, ni por forzar una puerta que no te correspondía. Tu valía es inherente. Tu puerta será abierta por la omnipotencia, en su tiempo perfecto. La profundización de la catarsis. El poder del perdón a la espera. Narrador. Hemos soltado el resentimiento, pero ahora debemos ir más profundo. Perdonar la narrativa del fracaso. El mundo te dijo que si un camino se cierra, eres un fracaso, un perdedor, un alma olvidada. Esta es la gran mentira que debemos desmantelar ahora mismo. El camino cerrado no fue fracaso. Fue un acto de fe forzosa. Fue el desierto que te quitó el agua envenenada de la autosuficiencia. El camino reservado comienza con el perdón a tu versión anterior que se sintió débil, que dudó y que lloró ante el muro. Esa versión te trajo hasta aquí. Agradécela, honra su lucha y déjala ir con amor. Escucha el silencio. El perdón a la espera es el reconocimiento de que cada segundo de inmovilidad no fue tiempo perdido, sino tiempo invertido en tu crecimiento espiritual. En ese tiempo, el cielo te dio visión afilada, para ver la intención real y pura detrás de tus deseos, raíces inquebrantables, para que tu fe se profundizara y no fuera superficial ni dependiera de las emociones. Carácter de oro, para que la bendición que viene no te hiciera arrogante ni te destruyera por la vanidad. La catarsis es completa cuando te pones de pie y le dices a la vida: gracias por el muro. Sin él, yo nunca habría descubierto el poder de mi rendición, la fuerza de mi quietud y la verdad de mi destino. Dios abre los caminos que Él cerró para enseñarte a mirar hacia arriba. El sello del camino reservado, la verdad del propósito narrador. El camino reservado es el destino que estaba guardado para ti desde antes de tu nacimiento. No es un plan B, ni un consuelo de segunda categoría. Es el plan A,
que fue purificado y magnificado por la espera forzosa. El camino cerrado era necesario porque el camino reservado es infinitamente más grande y requiere un alma más fuerte y preparada. Piénsalo con lógica divina. Si la puerta se hubiera abierto antes, habrías entrado con tu orgullo intacto y habrías fallado por falta de humildad. Si la puerta se hubiera abierto antes, habrías entrado con la exigencia de control y habrías arruinado la bendición por tu apego limitante. Si la puerta se hubiera abierto antes, habrías entrado con tu miedo y habrías saboteado tu propio destino. El muro no era una negación. Era el proceso de maduración para que tú te convirtieras en el guardián digno de la gran bendición que venía. El muro era la guardia pretoriana que protegía tu futuro de ti mismo. Permanece. Tu camino reservado es un camino de autoridad mística. No es un camino donde tienes que pedir permiso. Es un camino donde te mueves con la certeza inquebrantable de que tú ya tienes la autoridad para estar ahí, dada por la humildad, la confianza y la quietud. El sello de la autoridad. Caminar sin mirar. Atrás narrador. Una vez que el muro se ha disuelto por la humildad, la confianza y la quietud, la única regla del camino reservado es caminar sin mirar atrás. El enemigo te tentará con la nostalgia, te mostrará el muro caído y te dirá, mira cuánto sufriste, recuerda el dolor para no volver a fallar, quédate anclado en la memoria de la injusticia. La nostalgia es una trampa, no es sabiduría. Es una forma sutil de llevarte de vuelta al apego. Santa Teresa lo advierte en su Camino de Perfección. El alma que mira atrás se ancla en el pasado y pierde el impulso del Espíritu Santo, que siempre empuja hacia adelante. Abre tu mano y siente que todo lo que necesitabas del pasado, la lección, la fuerza, la experiencia, el conocimiento, ya está integrado en tu ser actual. La persona que sufre es la persona que se niega a soltar el peso innecesario. El camino reservado es un camino de levedad. Entra en él con el paso ligero de quien ya no tiene nada que demostrar. Tu autoridad ya no depende de tu éxito, sino de tu paz inquebrantable y tu gratitud. Caminar sin mirar atrás es el sello de que has aceptado completamente que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Las dificultades que viviste no fueron errores, fueron trazos magistrales en la obra de tu vida. La doble bendición, la recompensa de la espera. Fértil narrador. La recompensa por haber abrazado la espera y la oración maestra no es una sola, sino doble. Primera recompensa. El camino expandido. El camino que se abre es más grande, más sólido y más glorioso que el que tú habías pedido o imaginado. El trabajo es más significativo, la relación es más madura, la sanación es más profunda y duradera. La espera no robó, multiplicó. Segunda recompensa, el alma inmune. Esta es la bendición más grande. Has adquirido la inmunidad espiritual. Si en el futuro otro camino se cierra, ya no sentirás pánico. Sentirás una paz instantánea. Sabrás, sin dudarlo, que es solo una nueva invitación a la quietud y a una bendición superior. La inmunidad es la certeza de que tu vida ya no es controlada por el azar, sino dirigida por la divina providencia. El camino se abre, y tú entras en él como un maestro del silencio, un portador de paz que irradia la certeza de la humildad. Dios abre los caminos que Él cerró para enseñarte a mirar hacia arriba. La meditación de la visión clara, catarsis y apertura. Narrador, ahora te pido que entres en la quietud profunda, la joya de la oración maestra. No por la fuerza, sino por la simple entrega de la respiración. Cierra tus ojos. Siente el peso de tu cuerpo en el asiento. Y con cada exhalación, suelta la última traza de prisa, apego y miedo. Saca la última astilla de resentimiento. Respira. Inhala. Paz. Exhala. Resistencia. Inhala. Certeza.
Exhala. Resentimiento. Escucha el silencio. En el silencio, te invito a visualizar el camino reservado. No intentes diseñarlo con tu mente limitada. Permite que la imagen se te revele en la luz. No es la vieja oficina, sino el espacio de tu verdadera utilidad y misión. No es la vieja relación, sino el vínculo de la paz incondicional y el crecimiento mutuo. No es la vieja salud, sino la fuerza de tu alma renovada y la inmunidad de tu espíritu. Ve el camino abierto y mira hacia atrás, al muro. El muro ya no te parece una amenaza, te parece un monumento a la fidelidad de Dios. Lo agradeces. Agradeces la espera. El camino reservado tiene un sello: paz. Si tu visión te da ansiedad, no es el camino reservado. Si te da una quietud profunda, una certeza tranquila, ese es el plan A. Permanece. Siente la presencia de tu ángel. Él está delante de ti, con la llave maestra en la mano. La llave está hecha de oro puro, tallada con los símbolos de la humildad, la confianza y la quietud. Él no te la da, porque no la necesitas. Él la usa. Él la usa para abrir el camino frente a ti. Escucha el sonido de la cerradura girando. Clic. Es el sonido de la omnipotencia actuando a tu favor. El camino está abierto. Abre tu mano y levántala, ofreciendo el vacío de tu voluntad. Recibe la bendición de la levedad, el acto final de la bendición y la determinación. Narrador. Con la autoridad de la fe que hemos cultivado, te imparto esta bendición de envío. No es una bendición que te protege de la dificultad. Es una bendición que te asegura la presencia inquebrantable en medio de ella. Que la humildad sea tu armadura contra el orgullo y la vanidad. Que no busques la gloria humana, sino la paz del servicio. Que tu valor resida en tu ser, no en tu hacer. Que la confianza absoluta sea tu espada contra el miedo y la duda. Que sepas, sin sombra de vacilación, que no puedes fallar porque tu destino está garantizado por la fuente del amor. Que la quietud fértil sea tu refugio contra la prisa del mundo. Que encuentres en el silencio la voz que te dirige y la paz que te sostiene. Que tu inacción sea tu acción más poderosa. El muro ha caído. El bloqueo ha desaparecido. Tú eres libre. Tu vida es un testimonio vivo del poder de la rendición. Narrador. Con esta certeza, te invito al regreso al mundo con la nueva visión. Sal de esta meditación con la conciencia de que el mundo que ves ahora es el mismo, pero tú eres radicalmente diferente. Tu mirada ya no busca el peligro, sino la oportunidad oculta. Tu oído ya no escucha el ruido de la queja, sino el susurro de la providencia. La vida que te espera ya no es una prueba de resistencia, sino un viaje de profunda gratitud. El camino cerrado era una ilusión óptica, disuelta por la realidad inmutable del amor de Dios. No camines, fluye. Fluye con la certeza de que el Maestro del tiempo ha bendecido tu camino. Sigue adelante, con la paz. El milagro es doble. El primer milagro es el camino abierto. El segundo y más grande milagro es tú, el que lo atraviesa. Un alma que ha aprendido que la lucha es inútil y que la fe es suficiente. Un alma que ya no teme el cierre, porque sabe que cada cierre es el precursor de una apertura mayor. Respira. Vuelve a sentir tu cuerpo. Vuelve a sentir tu entorno. Lleva contigo la certeza de la paz. Que tu caminar sea lento, humilde y lleno de gozo, porque sabes que cada paso te lleva al corazón del camino reservado. El camino se abrió. Tu alma fue liberada. Permanece. La metáfora de la luz dorada. Visualiza ahora el camino reservado como una alfombra de luz dorada que se extiende infinitamente ante ti. Esta luz es la manifestación de tu fe rendida. Donde antes había un muro oscuro, ahora hay una puerta de oro puro, y al cruzarla,
Sientes una ligereza que te recuerda que la carga nunca fue tuya. Ahora sabes que el universo te carga a ti. La catarsis de la gratitud es la clave final. Agradece a Dios por el muro. Sin ese muro, tu vida habría sido más pequeña. La negación se ha convertido en el plan A. Abre tu mano y recibe la plenitud de este momento. El camino reservado es el camino de la plenitud y la autoridad. Camina en él. Narrador. Y que la paz que has encontrado en el silencio sea la luz que guíe a otros a su propia liberación. El muro invisible ha sido disuelto por la oración maestra. Amén. Si esta verdad ha resonado en tu alma, si has sentido cómo el muro interior se ha disuelto, te pido que nos dejes un signo de tu fe y de tu certeza. Escribe en los comentarios ahora mismo la frase: mi camino reservado está abierto. Tu testimonio es la luz que necesitamos, y si este poderoso mensaje te ha liberado de la ansiedad de la espera, compártelo con un amigo que esté hoy frente a su muro. Tu apoyo nos ayuda a seguir abriendo caminos de fe y certeza para más almas.